Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas. ¿Cómo estáis? Oh no, Maxito Isindier. Si no me equivoco, 220. Miren qué número precioso. Siempre digo lo mismo. Ay no, bueno, no. Estamos en esta nueva edición. Creo que vamos a llamar Maxito Isindier Heartbroken Edition. Estoy todavía vestido todo de Argentina. ¿Y por qué esto de Heartbroken Edition? ¿Por qué edición del corazón roto? Bueno, ayer perdimos el partido frente a España y veo el efecto que eso... No digo a mí, me tocó un poquito, pero es más el dolor, sentir el dolor de otros que lo sienten profundamente, ¿no? Eh, para empezar, mi viejo, por ejemplo, ¿no? Que mi viejo tiene Parkinson y fue una gloria durante todo este mundial sentir que temblaba, pero no por su enfermedad, sino por lo que la selección o el fútbol le despierta. Y fue... No me perdí un solo partido, todos los viví con él y con mi mamá, los tres, respetando la cábala. Eh, y claro, cuando viví las cosas con semejante intensidad, cuando los resultados son afines, la pasás muy muy bien y cuando los resultados no son tan afines, no la pasás tan bien. Y eso es que desde ahí viene la mención del Maxi Sindier Heartbroken Edition. Sin embargo, un corazón roto es también una bendición, digo yo, ¿no? Lo sé por mi propio proceso, cada vez que mi corazón se ha roto, es porque como adentro había otro corazoncito que estaba empujando para salir y crecer más fuerte todavía, ¿no? Como una especie de eh, fuerza que pugna desde adentro, ¿viste? El corazón que se está rompiendo ya era insuficiente para afrontar o sostener las cosas que están sucediendo, que necesitan suceder. Por lo tanto, viene un nuevo corazón, más fuerte, más poderoso, más grande, eh, listo para hacerlo, para vibrar, para sentir. Sobre todo eso, un caudal de sentimiento. Y veo la celebración no voy a decir de la derrota, porque no se celebra la derrota, se celebra que, bueno, ayer hice un posteo de eso, ¿no? ¿Qué podemos celebrar? Que estamos vivos, que somos segundos, que estamos la selección de fútbol está entre los mejores, que todos nos podemos reunir, nos podemos encontrar sintiendo lo mismo. Las calles de todos los lugares de la Argentina estaban llenas de gente con abrazos, con banderas, con camisetas, con música, con redoblantes, con deseo de compartir, y me encanta este dicho que dice el argentino nace donde quiere, ¿no? Había gente de todos lados celebrando también con nosotros durante todo el mundial y apoyando también en este momento. Y ahora en este momento están llegando los jugadores y veo que también están siendo recibidos como nada, con honores. Qué, qué lindo poder vibrar todo esto. Sin embargo, no quiere decir que no haya un corazón que se rompa. Y si hay un corazón que se rompe, como digo, es que adentro están haciendo otro un poco más poderoso, un poco más apto. Así que hay que honrar al que se va, agradecerle todo el camino que nos trajo hasta acá, dejarlo ir y animarse y confiar en que siempre viene uno mejor, como una especie de ave fénix que renace de sus cenizas. Todos tenemos esa cualidad. Todo ser humano llega a este planeta, a este plano, con esa hermosa cualidad de regenerarse y de resurgir de sus propias cenizas. Para eso hay que animarse a pasar por la muerte que implica una ruptura, por la muerte que implica un soltar algo que se está yendo. Y mirá cómo son las cosas, qué bien que enganché esto con la pregunta que apareció el día de hoy. Te juro que esto no está programado, viene de algún lado. Apareció una única pregunta en este Maxito y Sindier 220. La pregunta dice, el miedo a la muerte, ya sea la propia como la de otros, ¿cómo se trabaja?
Morite. Siempre vamos por la experiencia directa, ¿no? Ya sabés que si sos paciente mío, sabés que vamos por la experiencia directa, en la medida de lo posible. ¿Qué pasa con la muerte? Bueno, no podés tener la experiencia directa de tu propia muerte, más o menos, con matices. Podés tener la experiencia directa de la pérdida de otro. Por ejemplo, no solo la gente se mueren proyectos, se mueren mascotas, se mueren versiones de nosotros, se mueren lugares cuando tenemos que mudarnos, se mueren trabajos, actividades, hobbies. Hay miles de cosas que están muriendo, ¿no? Pero si te referís puntualmente a la muerte como eso ineludible, ¿no?, del orden del ser humano, de la existencia en verdad, porque la existencia, Brahma, Krishna y Vishnu, ¿no? La existencia aparece, Brahma, se sostiene, Vishnu, y se disuelve, Krishna, ¿eh? O sea, los tres participan en el sostenimiento de, bueno, de toda la creación, de toda la existencia. Entonces, ¿cómo se trabaja el miedo a la muerte? Bueno, hay muchos abordajes, depende desde dónde lo abordes. Todas las tradiciones espirituales tienen algo que decir al respecto. Depende de dónde venís, si sos monoteístas, si sos politeístas, si venís. No es lo mismo la vivencia de la muerte para un musulmán que para un hindú, que para un cristiano. Y cada uno tiene sus propios modos de afrontar eso, que es ineludible. Todos los seres humanos lo tenemos que afrontar en algún momento. Entonces también te das tus propios recursos o herramientas. Apoyate en la oración, entender que la muerte como tal no existe, porque las almas van al cielo, te dicen, por ejemplo, en el cristianismo, o al paraíso. Si sos budista, crees en el ciclo de las reencarnaciones, entonces entendés que la muerte como tal es también una transición como tantas otras, ¿no? Y ya que estoy tocando el tema del budismo, que llegué azarosamente hasta acá, pero quería decir algo en particular. Saben que yo no soy de mostrar libros, pero por lo general esto es algo que tocó, digamos, casualmente, comillas. Justo estoy releyendo este libro, el libro tibetano de la vida y de la muerte, que claramente de qué habla, de la muerte, ¿sí? Pero fíjate qué curioso el nombre, dice el libro tibetano de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, en este libro, por ejemplo, también se propone cómo abordar el tema del miedo a la muerte. Lo primero que tenés que saber del miedo a la muerte que es ignorancia. O sea, como no podemos tener una experiencia directa de la muerte, lo único que podemos hacer es llenar ese vacío que queda con fantasías, ¿sí?, con ideas acerca de la muerte. Entonces, ¿qué te dice? En el libro tibetano de la vida y de la muerte te dice que la muerte conforma uno de los 4 bardos. ¿Un bardo qué es? No es el bardo argentino, el bardo como quilombo. Dentro de la cosmogonía tibetana, el bardo es una oportunidad de realización, es una oportunidad, una gran oportunidad, es un momento especial donde se reúnen las condiciones especiales para que el ser humano despierte, se ilumine, despierte a una realidad superadora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los bardos? El bardo de la vida, dice, el bardo de la muerte, el bardo de la transición, ¿sí?, como entre un estado y otro, ¿no? Después, en algún momento más adelante del libro, agrega, hay 2 bardos ahí medio intermedios, que son el bardo del sueño, el sueño con imágenes, el sueño, el ensueño, el mundo onírico sería, y el bardo de la meditación. Vos podés enfocarte en la vida, podés enfocarte en la transición entre una vida y otra vida, puedes enfocarte en el momento exacto de la muerte, puedes enfocarte en el momento de la meditación, o puedes enfocarte en el momento del sueño con imágenes, con ensueño. Y en todos esos momentos lo que haces es se están dadas las mejores condiciones para que entiendas que la muerte como tal, como la sentimos nosotros
en Occidente no existe. De hecho, toda la primera parte de este libro lo que hace es hablar de cómo conceptualizamos o vivimos, comillas, la muerte en Occidente y la diferencia que hay de cómo se vive en Oriente. ¿Okay? Entonces, el libro lo escribió Sogyal Rinpoche y habla de la muerte de sus maestros y con la naturalidad con la que habla de eso, también con dolor, porque había dolor, ¿no? Entonces, digo, la espiritualidad te ofrece otra gran fuente de trabajo, de recursos, para trabajar el miedo a la muerte. Porque como decía recién, el miedo esencialmente a la muerte es ignorancia. Como no sabemos lo que es eso, suponemos un montón de cosas. En verdad, el miedo a la muerte es aferramiento a la vida. Eso es el miedo a la muerte. Si te pones a pensarlo, te vas a dar cuenta que no le puedes tener miedo a algo que no sabes que existe. Pero a lo que le puedes tener miedo, como dice Krishnamurti, no le temes a lo desconocido, le temes a lo conocido llegando a su fin. Entonces, vos a lo que le tenés miedo es a la pérdida de esta realidad, a la pérdida de esto que conoces. ¿Okay? Por eso, la vida en su infinita sabiduría, el universo, cuando podemos tener la suerte de tener una muerte natural, te va acercando gradualmente a ese momento para que también crezca en ti muchas veces, si vos hablas con gente eh, que ha tenido una buena vida y que es viejita, están listos para irse. Y ellos mismos te lo pueden decir, si es que podés hablar de esto. Pero como la gente tiene miedo de hablar de la muerte, no se hablan de estas cosas. Yo lo he hablado con mi abuela en algún momento. Lamentablemente solamente lo puedo hablar con una abuela, mi abuela Elda. Pero mi otra abuela tenía Alzheimer, mi abuelo, el papá de mi papá, falleció cuando mi papá era chico y no lo conocí. A mi abuelo, abuelastro sería, en verdad, pero yo lo conocí siempre con mi abuelo. Tampoco lo pude hablar porque en el último tiempo de su vida no teníamos mucho contacto. Y mi abuelo materno, también el esposo de mi abuela Elda, también no tenía la facilidad para hablar de su mundo interno, de estas cosas. Sin embargo, mi abuela sí, y es hermoso poder hablar de ese momento de transición con alguien. Todo eso lo estudió Elizabeth Kubler-Ross, esta investigadora que recompiló todo el trabajo que se había sobre la muerte. De hecho, la investigó como fenómeno y descubrió que la muerte tiene etapas también, así como el nacimiento tiene etapas. Y empezar a conocer esto hace que el miedo vaya achicándose cada vez más. Entonces, ¿cómo se trabaja? Dependiendo del abordaje que le quieras dar. Desde el yoga tenés un abordaje, desde el budismo tenés un abordaje, desde el catolicismo tenés un abordaje, desde las distintas religiones tenés abordajes. Desde la psicología trabajás las creencias irracionales, desde la TCC. Si estuviera trabajando desde la Gestalt, te pediría que proyectes, ¿no? Que te apropies de las proyecciones que tenés sobre la muerte y que te hagas cargo de todas esas cosas porque es fuerza vital que no estás usando desde ti mismo. Desde la muerte, del psicoanálisis, el psicoanálisis te dice que la muerte es una de las cosas que no se inscribe en el psiquismo, el psicoanálisis y la sexualidad. Por lo tanto, no hay simbólico para eso. No tenemos algo a que aferrarnos los seres humanos. Entonces se padece, se sustituye, se hace síntomas, se hace pelota con el deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Se enrolla con el deseo. Entonces, cómo se trabaja depende desde dónde lo quieras trabajar. ¿Alguien se salva de esto? No. Ahora, te diría que si tenés un terapeuta con quien puedas trabajar estas cosas, lo hagas. ¿Sí? Ayuda mucho que la persona que te va a acompañar en la exploración no tenga miedo o tenga algunas cosas bastante resueltas. Entonces, hay muchas posibilidades de abordaje. Lo importante es que vos busques cuál es la adecuada para ti y ya que tenés la pregunta, algo que mucha gente no tiene, confiar en eso y darle bola, darle espacio para para poder indagar. Cada vez que vos te encuentres revelando algo acerca de la muerte, vas a encontrar algo acerca de la vida. Por lo tanto, vas a poder tener una vida en plenitud. Cuando dejas de tenerle miedo a la muerte, la vida se enriquece. Cuando la vida se enriquece, también deja de tenerle miedo a la muerte. Que tengan una hermosa consciente y bendecida noche.
una hermosa, consciente y bendecida vida siempre. Hasta la próxima.